Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, soy el profesor Luis y en esta ocasión vamos a realizar un video corto con mucho cariño para mis estudiantes de quinto de secundaria con el tema de estadística. Bien, nos piden calcular la mediana de las alturas de los jugadores de un equipo de baloncesto que vienen dadas por la siguiente tabla. Nota que nos piden calcular la mediana y bueno, para esto ya se necesita saber con anterioridad qué cosa es la mediana. La mediana pues es un dato representativo, bueno, es una medida de tendencia central, es el dato que está en el centro. Y bueno, para esto hay que analizar dos situaciones. El tipo de datos. ¿Qué tipo de datos son? En este caso el tipo de datos es datos agrupados, ya que acá, como vemos, contiene en este cuadro intervalos. Y esto lo hace un poco más complejo. No es como para datos no agrupados, que es más sencillo, ¿no? Solamente ubico, primero ordeno y luego ubico el dato o los dos datos centrales, ¿no? En este caso, pues tengo una tabla con datos agrupados. Entonces, debo calcular la mediana utilizando una propiedad. Yo les recomiendo que hay que escribir esa propiedad tantas veces sean necesarias, hasta aprenderlas, ¿no? Bien, la mediana está dada por la siguiente fórmula, ¿no? El límite inferior, bueno, yo voy a utilizar esta simbología, más la mitad de los datos, del total de datos, de la muestra, menos la frecuencia acumulada anterior al de la mediana, dividido entre la frecuencia simple de la mediana, donde está ubicado la mediana, todo esto multiplicado por el ancho de clase, o lo que le llaman amplitud interválica. Bien, también recordaremos que para calcular la mediana necesitamos seguir algunos pasos, pero antes de seguir esos pasos, también es necesario identificar que necesitamos dos tipos de frecuencias. La frecuencia simple, el FI minúscula, que hace referencia al número de jugadores, y la frecuencia acumulada. No lo tenemos, pero es fácil calcularlo, ¿no? Entonces vamos a proceder primero a calcular las frecuencias acumuladas. No siempre nos van a dar eso, en este caso lo tendríamos que calcular, pero de una manera rápida, ¿no? Como ya sabemos, por eso se llama frecuencia acumulada, lo único que tengo que hacer es sumar. 1 más 3 sería 4, 4 más 4 sería 8, luego 8 más 8 sería 16, luego 16 más 5 que sería 21, y finalmente 21 más 2 que sería 23. También recordaremos que el F mayúscula, la frecuencia acumulada, la última, coincide siempre con n. Por lo tanto, el número de datos es 23. Ahora, ¿por qué es importante n? Por la fórmula. Aquí está, n medios. Ahora bien, empezamos con los pasos. ¿Cuáles son los pasos para calcular la mediana? Recordaremos. El primer paso, a ver si recordamos, era primero calcular n medios. Es más fácil, ¿no? N medios. Bien, en este caso me dirán, profesor, n vale 23 y no tiene mitad. Bueno, sí tiene, pero en decimales. Igual se coloca. 23 entre 2 sería 11,5. Listo. Lo que he visto y que seguramente les puede servir como una experiencia para el resto de chicos que nos ven, algunos de mis estudiantes han colocado 12. ¿Por qué? Profesor, porque es 11,5, hay que redondearlo pues a 12. No se redondea. Se redondea al final si es que deseamos, pero al principio no, por favor, ¿ya? Entonces, voy a ubicar, el segundo paso es ubicar ese 11,5 o el valor de n medios, lo ubicamos en la frecuencia acumulada. ¿Dónde estaría ese 11,5? Si nos damos cuenta, ese 11,5 está entre 8 y 16, ¿verdad? Listo. Por acá está 11,5. Bien, ¿y qué se hace? Se escoge siempre al mayor de los dos. Entonces significa que por acá, en este intervalo, estaría ¿quién? La mediana. Acá estaría la mediana, en estos datos. Bien, entonces el segundo paso ya lo hicimos. Vamos al, bueno, segundo y tercer paso le coloco. Es ubicar el 11,5 en el F mayúscula y de paso identificar que la mediana pertenece en este caso, cuarto intervalo, al intervalo número 4. Como cuarto paso tendríamos que identificar cada uno de los datos que necesitamos para la fórmula. Empecemos. ¿Cuánto valdría el límite inferior? Si ya sabemos que la mediana se ubica en el cuarto intervalo. Entonces el límite inferior del intervalo de la mediana, donde se ubica la mediana, sería 185.
¿Listo? Bien. Segundo dato, bueno, n medios ya lo tenemos. Luego necesitamos la frecuencia simple, donde está ubicada la mediana, y la frecuencia simple, en este caso sería 8, ¿correcto? Luego necesitamos la frecuencia acumulada, pero no. ¿Qué significa este i-1 para muchos, no? Siempre se nos complica este i-1. ¿Qué significa? El FI, primero, el FI, en este caso para la mediana, el FI significa la frecuencia acumulada donde se ubica la mediana, que sería 16. Pero ese valor no lo necesitamos en la fórmula. Entonces el FI-1 representa la frecuencia absoluta acumulada, pero la anterior a donde se ubica la mediana. En este caso sería 8. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada anterior a la de la mediana sería 8. Listo. Y finalmente el ancho de clase, que es la amplitud interválica, o es la diferencia entre los límites de los intervalos, que en este caso es 5, ¿no? 170, 175, entonces el ancho vale 5. Listo. Y finalmente ya podemos hacer la parte más sencilla, que es simplemente de cálculos, ¿no? Creo que la mayoría de profesores les ha recomendado utilizar calculadora para estos casos, ¿no? Aunque hay algunos tips, pues, para no utilizar calculadora, ¿no? A veces no todos tenemos calculadora. Hay algunos tips que sería bueno y les invito a que busquen, no necesariamente pues de los libros, de los tutoriales de YouTube, busquen, hay bastante información sobre hasta algunos tips para poder hacer cálculos, ¿no? Sin necesidad de calculadora. Claro que son complejos, sí, algunos, y otros son mucho más fáciles, ¿no? Muy bien, entonces la mediana sería límite inferior 185, más n medios, que valdría 11,5, menos la frecuencia anterior, que sería 8, dividido entre, perdón por acá, vamos a hacerlo con nuestra reglita, dividido entre el f minúscula, la frecuencia simple, que en este caso también sería 8, y lo multiplicamos por el ancho de clase, que sería 5. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? La parte del cálculo. ¿Cuánto sería 11,5 menos 8? Obviamente hay que calcular lo que sea necesario. En este caso, el 185 lo dejamos al final, ¿no? Primero operamos por acá. Bien, 11,5 menos 8 sería 3,5. Entre 8, y a esto lo multiplicamos por 5. Y acá lo dejamos al criterio de cada uno, ¿no? Podríamos dividir 3,5 entre 8 y luego lo multiplicamos por 5, o multiplicamos 3,5 por 5 y luego lo dividimos entre 8. Eso ya no es problema. Pueden optar por cualquiera de las dos situaciones para poder hacer el cálculo. Voy a optar por 3,5 por 5. Entonces, si yo multiplico 3,5 por 5, nos va a dar 17,5. O es como si multiplicaras 35 por 5, ¿no? Que nos daría 175, por una cifra decimal, como tip, porque a veces el ver el decimal se nos complica mucho. Bien, y luego lo divido entre 8, ¿no? A ese resultado lo voy a dividir entre 8. ¿Qué nos va a arrojar como resultado? Bueno, ustedes me imagino que nos están siguiendo por ahí. Nos arroja un resultado de 2, a ver por acá, 185 más. Nos arrojaría un resultado de 2,18 y algo más, 1875. Yo lo voy a redondear en este caso. A partir de acá, de la parte final donde ya voy a dar mi respuesta, ahí sí es recomendable redondear, no antes, ¿ya? Sí, ¿por qué? Porque por ahí viene una pregunta, ¿por qué no lo redondeo acá al 12? Porque vas a hacer bastantes cálculos y cuando multiplicas, divides, ese margen de error se va a prolongar, o sea, se va a hacer más grande el margen de error. Nosotros no queremos que el margen de error sea muy grande, sino sea pequeño. Y la única manera para que el margen de error sea pequeño es que al final lo pueda aproximar, ¿ya? Bien, entonces, por aquí sería 2,1875, por lo tanto yo le voy a colocar un 2,19. Y al sumar 185 más 2,19 nos arrojaría un resultado de 187,19. Y este sería el valor de la mediana. ¿Ya? Muy bien, espero que se haya entendido un poquito más. Vamos a hacer más videos sobre tanto calcular la mediana, la moda, la media aritmética para datos agrupados. Y si te gustó este video, pues le damos un like al video y si podemos nos suscribimos. Les agradecería mucho.